Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Estados Unidos anuncia que vuelve a atacar objetivos militares adicionales en Irán. La Guardia Revolucionaria, por su parte, dijo haber atacado depósitos de armas en Bahrein y Kuwait. Previamente, Donald Trump retiró su idea de cobrar una tarifa del 20% al comercio que transite por el estrecho de Hormuz. Francia celebra el Día de la Bastilla con el mayor desfile hasta la fecha y en el que se exhibió su poderío militar. El país también conmemora hoy a las víctimas del atentado yihadista de hace 10 años en Niza durante la celebración de la fiesta nacional. Israel anuncia planes para legalizar y seguir expandiendo sus asentamientos en la Cisjordania ocupada y que contempla la inyección de presupuesto para infraestructura, carreteras y vivienda. La medida se enmarca en los planes de la extrema derecha israelí para evitar la eventual consolidación de un Estado palestino. Vamos a empezar en Medio Oriente. Fuentes estadounidenses informaron de nuevos ataques contra Irán ante la amenaza del bloqueo del estrecho de Hormuz y que, según Teherán, no tendrán otro efecto que retrasar la apertura de este cruce marítimo. La Guardia Revolucionaria también anunció ataques en países del Golfo. Esto se da justo horas después de que Donald Trump anunciara que revierte su idea de cobrar una tarifa del 20% sobre el comercio que pase por este cruce marítimo a cambio de custodiarlo. Para la ampliación, saludamos a esta hora en la capital estadounidense a nuestra corresponsal Carolina Valladares. Carolina, amplíenos sobre estos nuevos ataques y sobre el cambio de posición de Trump respecto a las medidas de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Sí, así es. Ni 24 horas ha durado la iniciativa de Donald Trump de cargar el 20% a los países que quieran utilizar el estrecho de Hormuz. Dice Donald Trump que los países son suficientemente ricos, en alusión a los países del Golfo Pérsico. No obstante, tras llamadas telefónicas en la última noche, ha cambiado de postura y ha decidido que no van a pagar la factura en los países del Golfo Pérsico de forma tan directa. No obstante, sí que la van a pagar de forma indirecta la presencia del Comando Central de los Estados Unidos para proteger las aguas del Golfo Pérsico, ya que ha anunciado Donald Trump esta especie de tarifa a través de inversiones comerciales e inversiones directas. Dice Trump que gracias a que los países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita van a invertir en Estados Unidos, van a aumentar las inversiones en plantas estadounidenses. Esto, dice, va a generar más empleo en los Estados Unidos. Todo ello en una coyuntura que, recordemos, en la que cada vez ir a la gasolinera y llenar el depósito del carro pues es más costoso. De hecho, hoy ha subido el precio del petróleo por encima de los $85. Es el precio más elevado desde hace un mes y es un intento, supone de Donald Trump, de calmar los ánimos aquí a nivel interno en los Estados Unidos. Mientras tanto, dice Irán, y ha dicho en las últimas horas que ellos, su tasa es del 1%, y también han demostrado la cada vez más importancia del estrecho de Hormuz. Han dicho que para ellos, un asesor del líder supremo iraní, que es más importante ahora mismo el estrecho de Hormuz que 10 bombas nucleares. Así que hay que preguntarse ahora, ¿durante cuánto tiempo es capaz Estados Unidos de mantener el comando central en aguas del estrecho de Hormuz? ¿Va a mantener su palabra Donald Trump y va a ser esta la manera en que va a costear el coste de la presencia del Pentágono en las aguas de la zona? Y además hay que plantearse también, Donald Trump ha sido durante este año y medio al frente de la Casa Blanca una persona que ha querido, dice, terminar con todas las guerras abiertas. No obstante, esta es una guerra que parece prolongarse en el tiempo y una guerra que ha iniciado él mismo. Carolina, en otras noticias relacionadas con Estados Unidos, también cuéntenos si hay novedades del caso del ciudadano colombiano asesinado por el ICE. Sí, así es. También hemos conocido en las últimas horas que es un inmigrante que tenía documentación para trabajar en los Estados Unidos y también permiso de residencia. Se trata de otro error de los agentes de inmigración y control de aduanas con consecuencias catastróficas, pues lo confundieron con un inmigrante que al parecer tenía una orden de deportación judicial
En esos momentos esta persona había vivido en la misma vivienda donde vivía Joan Sebastián Guerrero, y esa es la motivación por la cual lo confundieron. Guerrero intentó salir de la vivienda y en ese momento es cuando se produjeron los disparos que terminaron fatalmente con su vida, como ya sabemos. Como consecuencia, se trata del segundo evento de esta índole en apenas una semana. Otro varón de 52 años fue acribillado por agentes del ICE en Houston hace apenas unos días. También fue una confusión. Tras estas dos confusiones catastróficas, ha decidido el Departamento de Seguridad Nacional por ahora suspender temporalmente lo que son las detenciones de vehículos. Es decir, recomiendan que en caso de que haya que detener a una persona que tenga una orden de deportación, se consulte con otras agencias federales. Y además hay que mencionar que esto tiene lugar apenas unos meses después de que el nuevo secretario de Seguridad Nacional tomara el puesto, Mark Wayne Mullin, después de la controversia que ya hubo hace unos meses, a principios de este año, en enero, cuando también agentes del ICE terminaron con la vida de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a principios de este año, en enero, de René Good y también de Alex Pitti. Por su parte, pide explicaciones. La Embajada de Colombia aquí en los Estados Unidos pide que se facilite más información y que se aclare lo sucedido. Carolina, gracias por este reporte desde Washington. Pasamos ahora a los territorios palestinos. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, anunció planes para expandir y legalizar los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada y considerados ilegales por Naciones Unidas y una gran cantidad de países. El funcionario de extrema derecha afirmó que se están asignando presupuestos para infraestructura, carreteras y vivienda. La extrema derecha israelí avanza en sus planes expansionistas. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, anunció este martes que los planes del gobierno para expandir y legalizar sus asentamientos en Cisjordania ocupada, ilegales según el derecho internacional, no se quedarán solo en el papel, y que de hecho ya cuentan con los recursos para hacerlos realidad. Nos aseguramos de que las decisiones que hemos tomado con respecto a la legalización y el establecimiento de los nuevos asentamientos en Judea y Samaria no se queden solo en el papel, sino que se conviertan en una realidad sobre el terreno. Estamos aprobando una decisión presupuestaria tras otra, presupuestos para carreteras, infraestructura, construcciones y caravanas. Y es que, como asegura Smotrich, los planes expansionistas no se han quedado solo en ideas. Un informe reciente de las ONGs israelíes Peace Now y Kerem Navot asegura que el gobierno israelí ha emprendido en los últimos 3 años una expansión sin precedentes en el territorio palestino ocupado. El reporte señala que entre 2023 y 2025 Israel construyó 40.000 viviendas en asentamientos ilegales, tomó el control de un 18% de las tierras agrícolas palestinas y expulsó a 118 comunidades de pastores en Cisjordania. Una serie de acciones que configuran, a la luz de este informe, una política sistemática de control israelí. El informe documenta las medidas adoptadas por el gobierno israelí durante este periodo y demuestra cómo conforman una política gubernamental única y sistemática destinada a profundizar el control israelí sobre Cisjordania y avanzar en la anexión de facto. Pese a la condena de gran parte de la comunidad internacional y las Naciones Unidas, Israel justifica su expansión bajo el argumento de que Cisjordania es un territorio en disputa y no un ocupado militarmente como interpreta la ONU. Pasamos a Francia. Por un lado, el país celebró su fiesta nacional conocida como el Día de la Bastilla, con el mayor desfile llevado a cabo hasta la fecha y liderado por el presidente Emmanuel Macron. Pero por otro lado, el mandatario se trasladó luego a Niza para conmemorar a las víctimas del atentado yihadista que ocurrió allí hace 10 años, precisamente cuando se celebraba la Bastilla. Nosotros no hemos olvidado ningún nombre, ninguna historia. No hemos olvidado a aquellos que murieron bajo esa luz, ni hemos olvidado a aquellos que han venido aquí por unos días o por unas horas. La gente de tantas nacionalidades, el pueblo francés, turistas, amigos de Francia, que compartieron nuestro Día Nacional, nuestra celebración nacional, nuestra libertad, y todos se han convertido en parte de nuestra memoria nacional y siempre seguirán siendo parte de ella. A propósito del atentado de 2016 en Niza, comenzó el juicio contra 8 personas acusadas de ayudar al atacante que, recordemos, embistió con un camión contra la multitud que veía los fuegos artificiales del 14 de julio y fue abatido por la policía esa misma noche. En el siguiente informe repasamos cómo sucedieron los hechos.
El Paseo de los Ingleses, a lo largo de la zona costera de Niza, es el lugar de encuentro anual para las celebraciones del Día de la Bastilla. Pero el 14 de julio de 2016, mientras una gran multitud se reunía para ver los fuegos artificiales, ocurrió lo impensable. Comienza el espectáculo de fuegos artificiales, la gente empieza a caminar por el paseo marítimo. Entonces oí un ruido enorme e indistinto. Eché un vistazo e inmediatamente comprendí que se trataba de un ataque. Atravesando las barreras de seguridad, un hombre embistió con un camión de 19 toneladas a la multitud, arrollando a peatones y dejando 2 kilómetros de destrucción a su paso, antes de que la policía le disparara y lo matara. Testigos presenciales recordaron las sangrientas consecuencias. Sostuve la mano de una mujer hasta que falleció. Fue duro y después tuve que cubrir los cuerpos. Más abajo, una mujer enfermera aplicaba un torniquete a una persona que sangraba. 86 personas murieron, entre ellas 15 niños, y cientos resultaron heridas en el ataque perpetrado por Mohamed Laouel Boulel, un tunecino de 31 años con residencia francesa. Tras el mortal ataque, el autodenominado Estado Islámico reivindicó rápidamente la autoría. Las autoridades francesas afirmaron que, al parecer, Boulel se inspiró en la propaganda del grupo terrorista, pero que no se encontraron pruebas de que el ISIS planeara el ataque. Boulel tenía antecedentes penales, pero las autoridades indicaron que no figuraba en la lista de posibles extremistas. Por otro lado, es completamente desconocido para los servicios de inteligencia, tanto a nivel local como nacional. Nunca había mostrado ningún signo de radicalización. Si bien la investigación comenzó formalmente al día siguiente, miles de personas acudieron a presentar sus respetos a lo largo del paseo marítimo, encendiendo velas, dejando flores y en memoria de las víctimas del segundo atentado terrorista más mortífero de Francia. Aunque las víctimas ya no están entre nosotros, no las olvidamos. Un monumento dedicado a la memoria de nuestros ángeles lleva inscritos sus nombres y fotografías. En Colombia, el Ejército Nacional reportó el secuestro de al menos 39 personas a manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, conocido como el ELN. De acuerdo con el informe, el hecho se produjo en el departamento del Chocó, en el occidente del país, tan solo una semana después de que liberaran a 8 personas en el departamento del Cauca y a menos de un mes de la posesión del nuevo gobierno, el de Abelardo de la Espriella, quien ha prometido mano dura contra los grupos criminales. Rechazamos y condenamos el secuestro de 39 personas, entre ellas un menor de edad, quienes fueron secuestrados por presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó-Carmen de Atrato, Chocó. Nuestras tropas, en coordinación con la policía colombiana y las autoridades competentes, adelantan operaciones militares para ubicar a los responsables y lograr la pronta liberación de las víctimas. Exigimos al ELN respetar la vida e integridad de las personas. Gracias. También en Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que cuando llegue la jefatura de Estado cerrará varias de las instituciones gubernamentales dedicadas a implementar el acuerdo de paz con las FARC firmado en 2016. Una decisión que para algunos analistas pondría en jaque la continuidad de cientos de políticas públicas que van en línea con lo pactado hace casi 10 años. Diego Bassani nos trae los detalles. De la Espriella anuncia cambios estructurales en las instituciones creadas con el Acuerdo de Paz de 2016. El domingo, el presidente electo de Colombia anunció el cierre de las consejerías de Reconciliación Nacional y de Derechos Humanos, así como la unidad de implementación del Acuerdo de Paz. Además, declaró que buscará la encarcelación de Rodrigo Londoño, el antiguo comandante en jefe de las extintas FARC, medidas que van en línea con sus propuestas de campaña. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad. Una serie de decisiones que para analistas como el politólogo Alejandro Chala desarticularía el aparato estatal creado para cumplir con lo pactado en 2016 por la administración de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Con esto, oficialmente, el próximo 7 de agosto comenzará el desmonte del aparato institucional del Acuerdo de Paz, según las propias palabras de Abelardo de la Espriella. Con el cierre de la unidad de implementación del acuerdo, queda descuadernado todo esfuerzo de coordinación del cumplimiento de los puntos firmados en el Acuerdo de Paz, junto con el seguimiento al Plan Marco de Implementación, la capacidad de seguimiento técnico de la misma, así como la seguridad de excombatientes en territorio.
Rodrigo Londoño, hoy miembro de la formación política Comunes, declaró que han cumplido rigurosamente con lo pactado en 2016 y lo seguirán haciendo. El más reciente informe de la Comisión de Verificación de Naciones Unidas del Acuerdo de Paz de 2016 señala que los avances logrados podrían verse en riesgo ante la polarización y la violencia provocada por el conflicto armado que aún persiste en el país. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.